Hoy en nuestra sección de arte vamos a comenzar con una frase que habremos escuchado muchas veces, que es una frase bastante conocida y no sé si todos opinaréis que es realidad en todos casos. Esa frase es "nada es para siempre" y desde ahí abordamos el arte en esta sección con Agustín Israel Barrera. Agustín, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias Digo por que nada contar es para conmigo de siempre, nuevo. no sé si me atrevo a afirmarlo de forma rotunda, habrá quien considere que quizá en algunos ámbitos no, pues no sería valedera para siempre esta frase, pero en el mundo del arte también se ha tratado lo efímero, lo que acaba, lo que empieza, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Efectivamente, en el mundo del arte, como en el mundo del pensamiento, la filosofía, la historia, etcétera, etcétera, todo aquello que es efímero y particularmente el mundo de la muerte, ¿no? que nos Mm. atañe a todos, es algo que ha preocupado y que ha sido objeto de estudio durante toda la historia, ¿no? Entonces, hoy vamos a abordar un poco cómo se ha tratado este tema, cómo se ha tenido en cuenta a la muerte como tal en la historia del arte y desgranaremos algunas de las obras eh, más características de este tema, ¿no? Con esta Ujú. temática, ¿no? Pues sí, pues. Bueno, todos hemos escuchado, como tú bien decías, frases como nada es para siempre y hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Y son Sí. dichos que reflejan la naturaleza efímera de la vida y nos recuerdan pues nuestra propia mortalidad. Hoy en día las discusiones sobre la muerte son incómodas dentro de muchas culturas, sin embargo no siempre fue así y en algunas ocasiones incluso se ha hablado de la muerte con total normalidad como el que habla de cómo quedó el partido Betis-Sevilla hace una semana, ¿no? Mm. A lo largo de la historia, particularmente en momentos de conflicto, las civilizaciones pues se ven motivadas a reflexionar sobre la muerte, sobre su significado, ¿no? O, por ejemplo, si nos trasladamos a la Europa medieval, cuando abundaban las plagas, la filosofía, invitaba a las personas a meditar sobre los objetos que les recordaban a la vida y a la muerte, ¿no? Y cobra fuerza lo que se denominó como memento mori, que se traduce como recuerda que morirás. Mm. O sea que todavía nos lo Sí. incentivaban más, ¿no? Para que viviéramos el presente, ¿no? Eh, Puede sonar inquietante, pero fue una idea pues recibida por muchas personas y que se fue llevada a la práctica de manera que empezaron a separarse de sus bienes y lujos terrenales para vivirlos, ¿no? La naturaleza de la fugacidad de la vida se juxtapone a la inmortalidad del alma, ¿no? Y se empieza uno digamos, a alimentar por dentro para no dejar el lujo de fuera, ¿no? Que al final es lo que se Mm. pierde, ¿no? Bueno, desde la Edad Media esto es lo que, digamos, se impone, ¿no? Y bueno, por supuesto los artistas han estado fascinados con esta histórica filosofía y durante siglos pues, se ha tratado el tema de la muerte, se han usado distintas enseñanzas y se ha utilizado la muerte como punto de partida incluso de algunas filosofías artísticas. Cráneos, esqueletos, calaveras con alas han sido empleados en poderosos recordatorios, pues desde en tumbas romanas, renacentistas, etcétera, etcétera, bueno, a las grandes vanitas barrocas, que bueno, que luego nombraremos algunas como la que tenemos en el Hospital de los Venerables de Sevilla, ¿no? Mm. Son reconocibles al instante las carabelas también y se han usado no solo en Europa, sino también en Occidente, ¿no? Bueno, ya recordamos hace 2 días y volvemos a recordar hoy el Día de Muertos en México, ¿no? Que es una Sí. celebración en la que se utiliza la iconografía de la carabela, pues llena de flores y de decoración para rendir homenaje a los que han fallecido, ¿no? Desde una perspectiva artística, pues la verdad es que es bastante importante, ¿no? Pero si nos quedamos en Occidente, pues vemos artistas pues como Alberto Durero, Valdés Leal, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, que han trabajado pues motivos con cráneos para hacer grandes declaraciones artísticas sobre su opinión de la muerte. Sin embargo, los cráneos no son el único símbolo utilizado para expresar el memento mori. A lo largo de la historia del arte occidental, muchos pintores y escultores, como ya decíamos, pues la habían utilizado. No solo de esta manera, sino también con metáforas que reflexionaban sobre la fragilidad y la fugacidad de la vida, ¿no? Particularmente los artistas de los Países Bajos la trabajan a través de las naturalezas muertas o bodegones, que se utilizó para explorar los conceptos en los siglos XVI y XVII. Fíjate qué curioso que todos queremos tener un bodegón en casa, ¿no? Es algo que se puso muy de moda y Mm. finalmente los bodegones eran precisamente eso, la fugacidad de lo natural, la naturaleza muerta, no la naturaleza viva, y es un trabajo sobre la muerte.
Pues fíjate qué curioso que sin saberlo todos hemos Sí, tenido en casa, en la cocina o en el comedor, sí. una alusión directa del arte a la muerte, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro. Si no, a pintura al óleo, porque la ha pintado alguien en la familia, punto de cruz, pero hemos tenido bodegones seguro, seguro. Efectivamente. Como homenaje a A la menudo, naturaleza muerta, a la fugacidad de la vida, fíjate. Mm, efectivamente, ese es el quid de estas composiciones, ¿no? De estas flores cortadas, de estas frutas, de estos elementos de cacería que se pusieron muy de moda en los Países Bajos, ¿no? mm, Normalmente se le llamaba también vanitas, del latín vanidad, ¿vale? ujú, Que los creadores usaban, pues, y usaban eso, pues fruta podrida, instrumentos musicales, relojes de arena, burbujas, eh, elementos que también fueran como decadentes, ¿no? Y que dieran esa sensación de la fugacidad de la vida, además de otros elementos pues llenos de vida para ver el contraste, ¿no? De ujú, estas, pues hay muchísimas, ¿no? Pero entre las vanitas más conocidas, pues nos quedamos con la del pintor barroco sevillano Valdés Leal, que ujú, pinta para el Hospital de los Venerables de Sevilla, para la Hermandad de la Caridad, que vemos, bueno, justo detrás del Teatro de la Maestranza y que podemos visitar cualquier domingo que abre la iglesia de forma gratuita además. O sea que os invito a esta visita que no tiene desperdicio, en el que podemos ver dos tondos, bueno, semitondos, porque, bueno, como un arco de medio punto que están a la entrada de la iglesia y que son archiconocidos, ¿no? Nos vamos a detener en una en concreto, pero son dos piezas, es un díptico, que se llama Initu Oculi. Y diremos, bueno, este nombre, ya sabemos que en el barroco el latín estaba muy de moda, así que mm, casi todos los nombres se realizan, se ponen en latín, ¿no? Ninito Oculi aparece como principal personaje, una calavera completa que apaga con los huesos de sus dedos la única vela que ilumina la escena. Digamos, del humo de ese momento de apagar la vela, aparece escrito Initu Oculi, que significa en el parpadeo de un ojo. O sea, en el parpadeo de un ojo llega la muerte y todo lo material se queda. Y todo el suelo, digamos toda la parte inferior del cuadro, pues son todos los elementos, tejidos, todos los elementos de la iglesia, flores, frutas, todo lo material queda en la tierra y al final pues lo que queda es la muerte que ha vencido, ¿no? ujú, Es un poco la idea que tiene esta obra, ¿no? Y bueno, enlazando también esta obra, pues hay otra obra que a todos aquellos que tienen un gusto por lo cofrade, pues les va a sonar ahora mismo, que es la denominada o conocida como La Canina, ¿no? Del Santo sí. Entierro de Sevilla, que bueno, que va en su paso sentada sobre el globo terráqueo. Bueno, sentada, digo, una calavera de nuevo, ¿no? Porque para los que no la conozcan, Mm, una calavera sentada sobre la bola del mundo con una serpiente debajo que representa el mal y que es otro alegato a la muerte, pues que además con su lema que aparece en el sudario de la cruz trasera, que pone Mors Mortes Superavit, ¿no? Como mm, la muerte venció a la muerte, ¿no? El vivir después de la muerte, ¿no? O sea que también va muy, muy, muy en esta línea y que tiene mucho que ver pues con el concepto del barroco sevillano, que quizás es el concepto de la muerte más cercano al que tenemos a día de hoy, ¿no? mm, Pero bueno, mm. no tenemos que olvidar bueno, que todos nacemos desnudos y nos vamos sin nada, ¿no? Sí, La sí, muerte es sí, un sí. simple fenómeno vital, pero Mm, históricamente se asocia pues con imágenes mágicas, místicas, religiosas, y en cada época se ha buscado su significado de una manera o de otra, ¿no? Con estos mundos se ha asociado imágenes de todo tipo que se han ido representando en la pintura, ¿no? Recordemos algunas de estas temáticas como la lesión de anatomía de Rembrandt, donde se trabaja sobre el cuerpo ya sin vida, ¿no? La muerte de Marat, de Jean-Louis David, el cráneo de Durero, ¿no? Un excelente dibujo, un cráneo volcado, ¿no? De Durero como ya la cabeza se pierde, ¿no? Y queda tumbada, ¿no? El caminante sobre el mar de niebla, de Gaspar Friedrich, que todos recordaremos esa imagen bucólica de este hombre mirando al infinito en un mar de niebla, que también es una representación de no saber qué es lo que hay más allá, ¿no? Bueno, o cualquiera de los cuadros de los románticos, ¿no? Que fijan la muerte como uno de los puntales principales de su temática, ¿no? La muerte en los cementerios o todo aquello que está degradado, ¿no? No olvidemos tampoco la calavera con cigarrillo de Van Gogh, que es un guiño casi mm, cómico, ¿no? Donde una calavera se fuma un cigarrillo en un primer plano
y bueno, pues por ejemplo la pirámide de cráneos de Cezanne, que es una composición, una naturaleza muerta, ¿no? Un bodegón de precisamente de cráneos, o sea que ya es como la vuelta a la tortilla, ¿no? O composición con cráneos de Picasso, que está en el Museo del Hermitage, ¿no? Donde vemos una composición de una naturaleza muerta, una botella, un libro, un violín, y aparece en medio como elemento principal un cráneo. Pero si hablamos de arte contemporáneo, pues vamos a destacar, por ejemplo, la serie de Muerte y Desastres del artista pop súper popular Andy Warhol, ¿no? En en la primera mitad de los años 60 trata temas controvertidos y muy conectados con su época, como el suicidio, la pena de muerte, los accidentes de tráfico, el asesinato de Kennedy, las revueltas radicales o la bomba atómica como elementos eh, propios y que llevan precisamente a la muerte, ¿no? Y esta bomba atómica pues también nos hace recordar y no dejar atrás pues un cuadro que también es un alegato al miedo y a la muerte, ¿no? Que es el grito del Munch, que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Que precisamente representa eso, representa el estallido, el horror ante el estallido de la bomba atómica. Y como vemos, pues artistas de todas las épocas representan de una manera o de otra la muerte en sus obras, siendo el tema una de las preocupaciones permanentes del hombre, y algunas pues son, como ya hemos dicho, archiconocidas, ¿no? La muerte pictórica asume generalmente los símbolos de la religión cristiana, no tenemos que olvidarlo, ¿no? Del momento y del lugar. Ángeles, demonios, representan al principio de la pintura pues las primeras representaciones de la muerte, ¿no? Pasando por peculiaridades del arte mortuorio, la caza, como ya hemos visto en los holandeses, o la representación de los horrores de la guerra, o la presencia casi infinita de esqueletos y calaveras, que generalmente son los elementos principales que se utilizan para representar la muerte como expresión artística, ¿no? La muerte no ha estado exenta de la galería, de la sala de un museo, de la puja millonaria en una adquisición o las adquisiciones de los mecenas obsesivos por la fiebre mercantil del arte actual, ¿no? Y en este Sí. sentido, pues hay una pieza de arte contemporáneo que además de costosa fue bastante polémica, que se titula Por amor de Dios, por el amor de Dios, perdona, del artista británico Damien Hirst, que es una de las obras más costosas de las que se han vendido en subasta, ¿no? Tanto en confección como en su comercialización. Esta pieza muestra una calavera humana en un molde realizado en platino, en el que ha incrustado 8.601 diamantes, ¿vale? Fue vendida en 2007 por 90 millones de euros, ¿no? 109.800 dólares, y la obra pues está inspirada en una máscara azteca de jade que, bueno, que el propio artista vio de pequeño, y bueno, en palabras de su autor es la victoria definitiva de la muerte, ¿no? Aunque también podría definirse como el triunfo del capital o la obsesión de la muerte por el arte, ¿no? O sea que fijaros que ya venimos de un concepto de una máscara azteca que ya representaba la muerte, o de las máscaras que también representaban a la muerte, aquellas máscaras funerarias que se realizaban en la antigua Roma, pero que en el arte contemporáneo artistas como Damien Hirst vuelven a reinterpretar y vuelven a tratar pues un tema que no deja de estar ahí, que está ahí latente, ¿no? Pero bueno, finalmente nos vamos a centrar en una de las obras, ¿no? En una de las Sí. joyas del arte español del Renacimiento, aunque la hemos dejado atrás por tiempo, volvemos ahora y la retomamos, ¿no? Hablaremos del archiconocido Entierro del Condorcet, que podemos ver en la iglesia de Santo Tomé de Toledo. Es una obra de Domenico Teopolocus, más conocido como el Greco o el griego, que nació en Candía, en Creta, en 1541 y que muere en Toledo en 1614. Toledo es la ciudad donde vivió la mayor parte de su vida, ¿no? Y sobre todo donde realizó la mayor parte de sus obras, ¿no? Porque prácticamente se traslada aquí pues a los 26 años, que es cuando empieza con la producción más vasta de su obra, ¿no? Hasta esos 26 años vivió anteriormente en Creta, donde estudió pues los iconos de estilo bizantino y un estilo de arte más italiano. Asumió, digamos, todo aquello que resumaba de Tiziano, de Tintoretto y del manierismo de Miguel Ángel, con lo cual trae el Renacimiento a España, ¿no? Es un poco tardo renacentista, pero aquí en España se convierte en el pintor más claro del movimiento renacentista, porque estábamos todavía un poquito anclados en el gótico, ¿no? En 1577 se establece finalmente en Toledo, donde trabajó el resto de su vida, y evolucionó hacia un estilo personal, caracterizado por personajes extremadamente alargados, con iluminación propia, muy delgados, casi fantasmales,
muy expresivos y en ambientes indefinidos por gamas de colores muy contrastadas. La obra de Greco pues ha sido rebajada algunas veces como incluso artista excéntrico, ¿no? Por la deformidad de su figura y su poca calidad académica, hasta que los artistas del siglo XX, como Pablo Picasso, lo redescubrieron y le dieron el lugar que tiene, porque evidentemente no era algo por falta de capacidades, sino precisamente por todo lo contrario, ¿no? Por tener Mm, una capacidad para generar otro tipo de imágenes diferentes a las que vemos directamente, ¿no? También parece ser, y esto ya lo digo a modo de curiosidad, que el alargamiento excesivo de las figuras no era solo porque él quisiera deformarlas de esa manera, los colores, las formas así, pero la deformación parece ser que era por un problema que él tiene en su propia visión. mm, En un estudio que se hizo en una exhumación del cuerpo del Greco, se vio que efectivamente parecía que tenía un problema ocular que era el que le hacía que él realmente viera a la gente así de estirada, ¿no? ajá, Y bueno, pues es una de las teorías que ahora mismo está rondando y que parece que coge bastante fuerza, ¿no? Pero bueno, nos mm. centramos en su obra, El entierro del Condorgat, que es una de las más conocidas, y es un cuadro que en su día costó 1.200 ducados, que traducido a euros a día de hoy serían como 32 euros con 45, Ah, ¿no? pues está Parece muy una bien. locura Claro. de barato para el formato que tiene la obra, ¿no? Mm, Se creó para conmemorar la victoria de la iglesia de Santo Tomé, donde se encuentra, en un pleito con la villa de Orgaz, para que se cumpliese el último deseo del conde que se retrató en el milagroso entierro. Y obligaba a los vecinos de la villa de Orgaz al cumplimiento de su testamento. En el testamento decía literalmente: páguese cada año para el cura, ministros y pobres de la parroquia 2 carneros, 8 pares de gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedís. mm, La Villa de Orgaz, que recibió todos los bienes del conde, no quiso pagar esto a la iglesia y la iglesia se querelló contra ella, ¿no? La iglesia ganó y tras la victoria el párroco de Santo Tomé, Andrés Núñez de Madrid, encargaba al Greco la realización del cuadro en cuyo contrato se especificaba que el lienzo tenía que representar la procesión y como el cura y los demás clérigos que estaban haciendo los oficios para enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la Villa de Orgaz, conde de Orgaz, ese era su nombre, ¿no? Eh, Esta obra se encarga no en el momento de la muerte, porque después del litigio y tal pasaron casi 100 años de la muerte del conde de Orgaz, ujú, hasta que se genera la obra, ¿no? Eh, el cura hace encargar esto y da ciertas especificaciones, ¿no? Según decía la leyenda, bajaron al entierro del conde San Agustín y San Esteban para enterrar el cuerpo de este caballero. Él o sea, uno de ellos teniéndolo por la cabeza y el otro por los pies. Echándole el cuerpo de este caballero, perdón, mm, sí. me equivocaba, decía que bajaban a San Agustín y San Esteban a enterrar el cuerpo del caballero. Uno lo tenía por la cabeza y otro por los pies, y lo echaban a la sepultura. Ujú, Alrededor iba a estar mucha gente admirando todo lo que ocurría en aquel entierro y arriba tendríamos un cielo cubierto por una gloria. El cuadro consigue representar la vida, la muerte y la resurrección o la vida eterna a través de un plano terreno. En el plano terreno se desarrolla el entierro y en el plano celestial, que preside Jesucristo, María y San Juan Bautista, se centra la forma, que además se centra en una forma general de útero, eh, digamos que se representa todo lo divino, todo lo que viene después de la muerte, ¿no? Además ujú, de recrear esta extensa galería de personalidades históricas, eclesiásticas y santorales, aparece en el primer plano el difunto Gonzalo Ruiz de Toledo, sustentado por San Esteban y San Agustín, como decíamos anteriormente, y a su lado el diácono y el párroco de Santo Tomé. En el momento del encargo de la obra, además de esta galería de personajes de la nobleza de Toledo, entre los que aparece el mismo autor representado, que es el único que mira al frente, también aparece su hijo junto a San Esteban. Vemos bueno, que esto de representar a personajes reales en cuestiones eclesiásticas es bastante común. No hace ni 2 años hubo un escandalazo en Guadix porque el pintor malagueño José Antonio Jiménez pintó un altar
en el que uno de los santos era el cura, otro de los santos era él, Mm, otro de los santos era un personaje del pueblo, y había un escándalo gigantesco porque eso cómo iba a ser, que eso era algo que no podía hacer, que la iglesia no podía representarse personajes conocidos, y fijémonos que esto se viene haciendo de toda la vida, ¿no? claro. Que ya el Greco lo ejecuta y además por encargo expreso de la iglesia. Pero bueno, nos centramos ahora en esa parte celestial, en la parte de arriba, justo en el límite de lo que se llama el rompimiento de gloria, que es la separación entre lo terreno y lo divino. Encontramos un ángel de bellas y naturales alas que porta el alma del difunto. Aparece representado en el cuerpo y también aparece representado en el alma, ¿no? Siendo esperado por la Virgen, por San Juan Bautista, por San Pedro y San Pablo. Y encima de ellos Jesucristo culmina la composición. A ambos lados encontramos cortes celestiales y ángeles, además de personalidades como Felipe II, defensor de la fe, el Papa Sixto V, San Juan, Santo Tomás, Santiago, una alegoría de la resurrección, Noé, Moisés y el rey David. Todo un catálogo iconográfico, Sí, iconológico, sí, sí, además sí. de tener la pirámide social de la Iglesia y del Toledo tal de los renacentistas. O sea que además son grandes documentos para hablar sobre la sociedad y la Iglesia del momento, ¿no? 1.200 ducados costó esta esplendorosa obra de arte, que mide casi 8 metros. Y bueno, 3 euros nos cuesta verla si queremos verla a día de hoy, si vamos a Santo Tomé, con la iglesia hemos topado, claro. Curioso y prolífico negocio del arte al servicio de la iglesia, del Greco al servicio de Toledo, de la historia al servicio del consumo y de la muerte al servicio del arte. Ujú. Bonito paseo que nos hemos dado por Toledo, por Sevilla, por otros lugares en los que la muerte a través del arte está presente y me atrevería a decir que casi es de las pocas cosas que tenemos en común todos los seres humanos, que todos nacemos y algún día moriremos. El resto de cuestiones, pues cada uno son diversas, ¿no? Cada uno las vive a su manera. Y cómo unifica la muerte y cómo lo hace a través del arte, pues esos retazos son los que nos ha traído Agustín Israel en esta sección ¿Qué arte? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Agustín Israel Barrera, y por traernos esta reflexión en torno a esa frase de nada es para siempre. Muchas gracias a vosotros y espero que os haya servido de algo. Seguro que sí, el arte siempre sirve. Muchas gracias, Agustín. Un abrazo. Venga, a vosotros un abrazo.